Trabajando con extremos relativos y absolutos para funciones de dos variables. En este caso, comenzaremos a trabajar con extremos condicionados. Problema. Encuentre la distancia más corta del punto de coordenadas 1, 0, menos 2 al plano de ecuación x más 2y más z igual 4. La función que queremos minimizar, en este caso, es la función distancia. Recordamos la fórmula de distancia entre dos puntos en R3. Para nuestro caso, la distancia es al punto de coordenadas 1, 0, menos 2, por lo que reemplazamos. Pero nosotros podríamos, teniendo en cuenta que el x y z que estamos buscando es un punto que pertenece al plano que aquí tenemos graficado, pertenece a este plano pi de ecuación x más 2y más z igual 4, entonces el punto x y z buscado debe verificar la ecuación del plano. Podemos despejar z en la ecuación del plano y reemplazar en nuestra fórmula. Por otro lado, podemos usar la fórmula de distancia al cuadrado como fórmula correspondiente a la función a minimizar. ¿Por qué razón es posible? Porque trabajando con distancia al cuadrado mantiene la relación de orden. Vemos que en el tercer término de la raíz hemos reemplazado z por 4 menos x menos 2y. Entonces, la función a minimizar es esta. Siendo una función de dos variables, por condición necesaria de existencia de extremos, debemos requerir que ambas derivadas parciales de primer orden sean nulas. Hallamos la derivada respecto de x e igualamos a 0, llegando a esta ecuación 2x más 2y igual a 7. Hacemos lo propio con la derivada parcial respecto de y. Igualamos a 0 la derivada respecto de y, llegando al trabajar algebraicamente a la ecuación 2x más 5y igual a 12. Las derivadas parciales deben ser simultáneamente nulas, por lo que vamos a conformar un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que al resolverlo nos da el punto crítico para nuestra función, 11/6, 5/3. Por condición necesaria y suficiente, necesitamos trabajar con el hessiano de la función en el punto A, B, en este caso el punto 11/6, 5/3. Tenemos que recurrir a las derivadas de segundo orden. Derivada segunda respecto de x dos veces, derivada segunda respecto de xy y respecto de ix, derivada segunda respecto de y dos veces. Hallamos el hessiano y vemos que el hessiano en 11/6, 5/3 es positivo, a la vez que la derivada segunda respecto de x dos veces también lo es, por lo que existe un mínimo. En consecuencia, la distancia más corta del punto 1, 0, menos 2 al plano x más 2y más z igual 4 es la distancia al punto de coordenadas 11/6, 5/3, 5/6, cuyo valor es raíz cuadrada de 150 sobre 6. Hemos trabajado un problema de extremos condicionados. ¿Por qué? Porque estamos mirando la función, pero esa función
está ligada, tiene las variables ligadas o atadas por la condición de pertenencia al plano cuya ecuación nos habían dado. En general, cuando trabajamos con extremos ligados o condicionados, podemos dar casos diferentes, desde el más sencillo, en donde se tiene una función diferenciable z igual a f de xy, con una ecuación diferenciable también phi de xy igual 0, tal que define implícitamente a la función y igual g de x. Encontrar los extremos de la función z condicionados, ligados por la ecuación phi de xy igual a 0 equivale entonces a encontrar los extremos de la función compuesta f de x, f grande de x, igual a f de x, g de x. Se da la situación donde z depende de x y de y, e y depende de x, por lo que podremos aplicar la regla de la cadena. Y tratándose una función de una sola variable, al trabajar con la función compuesta, vamos a requerir, por condición necesaria de existencia de extremos, que la derivada primera sea nula. Aplicamos regla de la cadena, como dije anteriormente, y llegamos a esta expresión. La derivada de f respecto de x más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x tiene que ser 0. Pero y está definida implícitamente por la ecuación phi de xy igual 0. Entonces, usando la fórmula para la derivada implícita, la derivada de y respecto de x es opuesto del cociente entre la derivada de phi respecto de x y la derivada de phi respecto de y. Reemplazando, llegamos a esta expresión. Y trabajando algebraicamente, llegamos a la ecuación que relaciona las derivadas parciales de la función y de la condición respecto de x y respecto de y. Para encontrar los puntos críticos, lo que vamos a hacer es resolver el sistema de ecuaciones dado por esta última ecuación y la condición. ¿Cómo sabremos si nosotros estamos en presencia de un extremo que es un máximo o es un mínimo? Trabajando sobre la función compuesta y analizando el signo de la derivada segunda. ¿Por qué razón el signo de la derivada segunda? Porque justamente cuando trabajamos con la función compuesta, estamos trabajando con una función de una sola variable y rigen todas las conclusiones, todo lo que hemos demostrado en Matemática 2 para funciones de una sola variable. Veamos otra situación. Puede ocurrir, como en el caso del problema, que se tenga una función diferenciable w de variables x y z con la ecuación diferenciable phi de x y z igual 0 que define implícitamente a la función z igual a h de x y. Entonces, calcular los extremos de la función w condicionados, ligados por la ecuación phi de x y z igual a 0 equivale a encontrar los extremos de la función compuesta f grande de xy igual a f de x y h de xy. Estamos reemplazando z por h de xy. Estamos en presencia nuevamente de una función compuesta para la cual podremos utilizar, dada la necesidad, la regla de la cadena. ¿Por qué la necesidad? Porque justamente la función compuesta es una función de dos variables y cuando buscamos extremos en funciones de dos variables requerimos
que las derivadas parciales de primer orden sean simultáneamente nulas. La derivada parcial respecto de x tiene que ser nula y aplicando regla de la cadena y sabiendo que la derivada de x respecto de x es 1, la derivada de y respecto de x es 0 y teniendo en cuenta además que la derivada de z respecto de x al ser z definida implícitamente por la ecuación phi de x y z igual 0 resulta igual a menos la derivada de phi respecto de x sobre la derivada de phi respecto de z. Reemplazando y operando algebraicamente, llegamos a esta primera ecuación. Trabajamos ahora con la derivada parcial respecto de y igualada a 0 y aplicando la regla de la cadena. Teniendo en cuenta que la derivada de x respecto de y es nula y la derivada de y respecto de y es 1, considerando además que la derivada de z respecto de y es el opuesto del cociente entre la derivada de phi respecto de y la derivada de phi respecto de z. ¿Por qué razón? Porque justamente z está definida implícitamente por esa ecuación diferenciable phi de x y z igual 0. Reemplazando y operando algebraicamente, llegamos a una segunda ecuación aquí presente. El sistema, las raíces de este sistema, que incluye las dos ecuaciones encontradas y la condición, nos permitirán encontrar los puntos críticos para la función, para el análisis de extremos. Y para determinar si en esos puntos críticos existe máximo o mínimo, se trabaja con el hessiano de la función compuesta. Veamos un ejemplo. De un cartón de 12 metros cuadrados se va a construir una caja rectangular sin tapa. Encuentre el máximo volumen de esa caja. Aquí tenemos un gráfico. Las dimensiones largo, ancho y alto, x y z respectivamente. Necesitamos entonces trabajar con el sistema que acabamos de encontrar. ¿Cuál es nuestra función? La función que vamos a maximizar o que pretendemos maximizar es el volumen. Sabemos que el volumen de la caja estará dado por el producto entre x y z. ¿Cuál es nuestra condición? La cantidad de cartón. Estamos trabajando sobre una situación ideal. Entonces, la superficie total de nuestra caja es lo que deberá valer 12 metros cuadrados en este caso. Y sabemos que está dada por la suma de las superficies de cada una de las caras. XY más 2 veces XZ más 2 veces YZ. Esto debe ser 12. La condición es XY más 2XZ más 2YZ menos 12 igual a 0. Ahora construiremos el sistema de ecuaciones asociado a este problema. Tenemos las derivadas de volumen respecto de x, respecto de z, respecto de y las derivadas de la condición respecto de x, respecto de z, respecto de y, más la condición. Si en la primera ecuación consideramos y distinto de 0, ya que y igual 0 no nos permitiría construir la caja, entonces podemos simplificar el factor y.
En la segunda ecuación, considerando x distinto de 0, por el mismo motivo, podemos simplificar y llegamos a esta expresión. Ahora trabajamos algebraicamente con las ecuaciones. Aplicamos en la primera y en la segunda ecuación producto de los medios igual a producto de los extremos. Cancelamos en la primera ecuación, cancelamos en la segunda ecuación. Llegamos a este sistema, donde con las consideraciones anteriores, y distinto de 0 y x distinto de 0, llegamos a que x es igual a 2z e y igual a 2z. Sustituimos en la tercera ecuación, lo que nos permite encontrar los valores posibles para z. Si z es igual a 1, x es igual a 2 e y es igual a 2. Si z es igual a menos 1, x es igual a menos 2 e y es igual a menos 2. Tenemos dos puntos críticos, 2, 2, 1 y menos 2, menos 2, menos 1. Si nosotros pensamos en la función que queríamos hacer máxima como el producto simplemente de x por y por z, podríamos, tratándose de extremos absolutos, ya que estamos poniendo el foco solamente en las ternas x y z que verifican la condición planteada, al evaluar veríamos que para P sub 1 se produce el producto máximo y para P sub 2 se produce el producto mínimo. En este primer caso nos da 4 y en el segundo caso nos da menos 4. Ahora, para nuestro contexto geométrico, el único punto crítico que tiene sentido es P sub 1. No podemos construir una caja con dimensiones negativas. Verificamos. Hallamos la función compuesta. Hallamos las derivadas de primer orden, llevó bastante trabajo llegar a ellas. Hallamos las derivadas de segundo orden para esa función compuesta y determinaremos el hessiano en el par 2, 2. Vemos que es positivo y que la derivada segunda respecto de x dos veces es negativa. Por lo tanto, efectivamente, con las dimensiones 2, 2, 1, para x, y z respectivamente, tendremos la caja de máximo volumen, sujeta o condicionada por una superficie total de 12 metros cuadrados. Este problema en realidad ejemplifica el primer desarrollo teórico en relación a extremos condicionados que hemos abordado. Se trata de una función f de xy igual a x cuadrado más 2y cuadrado, una función de dos variables, una función diferenciable, para la cual queremos encontrar los valores extremos, siendo que las variables están sujetas a la restricción x cuadrado más y cuadrado igual 1. Están ligadas por la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio 1. De acuerdo a lo que hemos obtenido anteriormente y demostrado, las raíces de este sistema proporcionan los puntos críticos. Encontramos las derivadas, reemplazamos la condición por la ecuación correspondiente, trabajamos en la primera
la ecuación aplicando producto de los medios igual a producto de los extremos y llegamos a que de la primera ecuación se deduce que para que sea nula x debe ser igual a 0 o y debe ser igual a 0. Si x es igual a 0, entonces y al cuadrado debe ser 1. Si y es igual a 0, entonces x al cuadrado debe ser 1. Por lo que obtenemos los puntos críticos 0, 1, 0, menos 1, 1, 0 y menos 1, 0. Al trabajar con extremos condicionados, estamos buscando extremos absolutos para la función sobre esta curva x cuadrado más y cuadrado igual 1. Teniendo 4 puntos críticos disponibles, vamos a evaluar la función. La función es f de xy igual a x cuadrado más 2y cuadrado. Evaluamos en cada uno de los puntos críticos que hemos hallado. Vemos que la función alcanza un máximo absoluto que es 2 en los puntos 0, 1, en el par 0, 1 y en el par 0, menos 1. Y alcanza su mínimo absoluto que es 1 en 1, 0 y en menos 1, 0. Los invito a graficar con GeoGebra y ratificar o verificar lo que hemos encontrado analíticamente.